Le doy la bienvenida al estudio a Pablo Iriart, periodista, un hombre que ha navegado ya por muchas aguas en el periodismo de nuestro país, actualmente director de Información Política y Social del Financiero, director de periódicos, lo fue de La Crónica, lo fue también de La Razón, columnista, articulista, analista. He tenido el gusto de compartir con él el micrófono en diferentes empresas de radiodifusión donde coincidimos. Un gusto estar contigo, Pablo. Gracias por estar aquí. El gusto es mío en estar otra vez contigo, navegando, como lo has dicho. Estas aguas del periodismo. Sí. Está presentando Pablo Iriart este libro, El Destructor. Bueno, el título es tan elocuente que casi no necesita explicación, Pablo. No. En efecto. Bueno, pero viene una larga explicación. No es un conjunto de columnas políticas pegadas, no, sino que es una narración, como decías tú, en primera persona, desde que conocí a Andrés Manuel López Obrador hace casi 35 años. 1988. Así es. Cubrimos la campaña presidencial. Ahí nos conocimos, estabas en La Jornada, eras cronista de La Jornada. Así es. El cronista es no quien va a escuchar declaraciones y las replica. El cronista en los periódicos es quien va a observar, a hablar con las personas que están, a dirimir los diferentes valores que se dan en un meeting, quién dice una cosa, quién dice otra. Y desde luego, pues narrar lo que está ocurriendo en torno a una figura pública, una figura política. Prácticamente, lo comentábamos ahora, terminando esa campaña presidencial, te lanzaste a Tabasco, enviado por La Jornada, a cubrir otro proceso electoral, y ahí conociste a López Obrador. Exacto, y no me gustó para nada. Después de haber hecho La Crónica, como tú dices, que es la narración de los hechos, no tanto de los dichos, de la campaña presidencial del PRI, recorrimos todo el país, casi ejido por ejido se hacía en aquella época, y después me envían a cubrir una campaña electoral en un estado, en el trópico, a corregirle la plana a un colega, estimado además, que estaba muy cargado, me dijeron, hacia una figura local, López Obrador. Vaya usted y equilibre las cosas, ponga lo que vea. Me dijeron mis jefes, el señor Payán y el licenciado Granados Chapa. Y vueltas que da la vida, me encontré ahí una gran nota y a la que seguí durante 30 y tantos años hasta el día de hoy, pero llegó a presidente de la República y aquí estamos presentando El Destructor. Enumeras, leí el libro, me hiciste favor de enviármelo, lo leí con interés, porque es un testimonio periodístico relevante. Cuando digo en primera persona, quiere decir que Pablo Iriart ha vivido todo lo que relata ahí y lo relata en primera persona. Él da cuenta de su propia experiencia ante este personaje que en el tercer intento logra llegar a la presidencia de la República, y te encontraste con este personaje y todo lo que vas describiendo nos lleva a entender el porqué de ese título. Sí te vales de opiniones de otros diversos analistas, articulistas, columnistas que han externado sus propias opiniones, pero es sobre todo un relato en primera persona de tu propia experiencia. Relátanos, creo que es importante que el público conozca cómo son esos primeros encuentros con López Obrador y cómo llegas a concluir esta idea de que se trata de un personaje que no tiene matices, un personaje de opiniones radicales, o es negro, o es blanco, o eres incondicional, o eres adversario. No hay punto medio. Exacto. En lo último que dices se resume todo. En la primera semana que lo conocí, llegué a su casa en Villahermosa, al día siguiente de haber llegado a Tabasco. Me tocó la puerta, ahí me esperaba su jefe de prensa, Alberto Pérez Mendoza, que en paz descanse, y nos fuimos, López Obrador, un chofer, Pérez Mendoza y yo, a una gira por algunos poblados cerca de Comalcalco.
la capital de la Chontalpa, la Atenas de la Chontalpa. Y me doy cuenta que tengo ante mí a un personaje cuya intolerancia yo no había visto en políticos mexicanos. Y eso que ya había cubierto largo tiempo, soy antiguito, largo tiempo la Cámara de Senadores, partidos, etcétera, y había tenido choques con algunos del PRI, Hernández Jabad, otros, el licenciado Conchello en el PAN. No, pero este era un personaje peculiar, diferente. Y a lo largo de su carrera, creo haber documentado, y aquí viene, que existe un hilo conductor, que primero no es un demócrata y es un destructor. Su vocación destructiva y de sometimiento al que tiene enfrente y a quienes le rodean es su sino, es la esencia de su personalidad. Si tú en algún momento no estás de acuerdo con él, pasas a ser su adversario o su enemigo. Se lo hizo a su hermano Arturo en Veracruz, que en una elección local dijo: voy a votar por alguien que no era el candidato de Andrés Manuel para jefe de gobierno, sino a uno que conocí, y lo desconoció como hermano. Ahora reciente el ingeniero Cárdenas, a quien le debe el ascenso en su carrera, pues ya lo pasó al bando adversario, porque se iba a ir a una reunión con La Bastida y con Dante Delgado para hacer propuestas en favor de México. Es decir, si no eres su incondicional permanentemente, eres su enemigo. Y cuidado, te usa y te tira. Y varios colegas podrán dar testimonio de esto que estoy diciendo, que creyeron en él, y porque no fueron sus incondicionales, ni Carmen Aristegui, ni nadie tiene vocación de incondicional, y resulta que ahora siempre estuvieron al servicio de la reacción, etcétera. Es un hombre intolerante y su proyecto es y ha sido siempre la dictadura. En un contraste muy grande con su esposa, su primera esposa, Rocío, sí, que a pesar de los desplantes que hacía Andrés Manuel, tú refieres que siempre tuvo un trato muy, muy acomedido, muy cordial contigo, aun cuando eras un periodista puntilloso y crítico en lo que relatabas de aquella campaña y de otros eventos de López Obrador. Sí, ella estaba en favor de su esposo, era López Obradorista, desde luego, pero una persona muy decente, con la que yo sentí afecto y una simpatía natural, porque nunca me agredió. O sea, era tan grande el contraste de inmediato. Cuando me presento en la casa de López Obrador, entro y me dice: en lugar de ¿cómo estás? O vamos, así que tú eres Pablo Iriart. Y vienes a reemplazar al corresponsal, que en ese momento estaba muy elogioso hacia López Obrador. Una persona así de agresiva hacía contraste con su esposa Rocío, que era una persona amable, una persona educada, culta y muy serena. Me parece que ahora perdió totalmente la serenidad el presidente, será porque le falta poco o por algunos otro tipo de problemas. Pero tengo un buen recuerdo de la señora, sí, sin que la haya sido conocido mucho, ni presuma yo de haber tenido una amistad. No, fui bien recibido en esa casa por ella, por él no. Llegar a esta definición del destructor, después de observar durante 35 años a López Obrador, es algo que no es fácil hacer desde el periodismo. Es decir, nosotros damos cuenta de hechos, relatamos sucesos, presentamos a los personajes que hacen política, pero rara vez calificamos. Tú has escrito una cantidad de crónicas y de relatos en torno a López Obrador, siempre de una manera muy leal a tus convicciones. Muy convencido de lo que escribías. Muy convencido a lo que escribías. Y ahora nos haces esta entrega en un momento en el que México está complicado, Pablo. En algún momento, cuando López Obrador fue aspirante, por primera vez se le definió como un peligro para México. Y ahora que lo hemos observado gobernar a lo largo de estos 4 años, 3 meses, 4 meses ya, hemos visto pues la capacidad destructiva
de las instituciones. Hoy relatamos lo del INAI, Sí. tumbó a 2 comisionados. Parece que el INAI enfrentará problemas muy serios si no se resuelve pronto la controversia constitucional que va a presentar. Es decir, va arrasando con instituciones en las que él no cree y nos hemos convertido en el país de un solo hombre, de un solo hombre que tiende a esto que tú describes. Exactamente, por la destrucción de todos los contrapesos y por su incapacidad. No digo que sea un hombre, nunca diré que es un hombre limitado. No, no, no. Simplemente es un fanático y por tanto es incapaz de tener un diálogo de tú a tú con alguien. Un diálogo, una conversación, un entendimiento político. Manda a otros que dialoguen con el secretario. Yo jamás se ha reunido con los líderes de la oposición, que ocurre en cualquier democracia, por deficiente que sea la democracia. López Obrador está impedido de hacer eso. No puede, no está en su naturaleza. Si me permite leer brevemente algo que escribí hace 20 años. Mire, cuando estaba en la jefatura de gobierno, si me lo permite, dice, por favor. Ahora, por su sobrereacción a la aislada crítica que enfrenta y por su manera de gobernar en el DF, darnos una idea de cómo es el puntero de las encuestas. Desprecia y ataca a los críticos. Tiene la inercia autoritaria de convertir a sus adversarios en enemigo. Su versión de la historia y de la sociedad es maniquea, la divide en buenos y malos. No cree en la legalidad, veta las leyes que no le gustan, subordina al poder legislativo del DF para acelerar o frenar lo que él considera que debe frenarse o apresurarse. Hoy, en el Distrito Federal, el gran legislador es él. Si los fallos judiciales no se apegan a su voluntad, echa a andar la maquinaria del linchamiento en los medios contra jueces y magistrados. Y quien lo critica es objeto de sus ataques verbales, ironías, insidias, mientras premia con dispendiosa publicidad a quienes lo halagan. Así es López Obrador, es un populista autoritario. Esto está escrito hace 20 años, es decir, hay una constante. Si esto lo firmamos Podría haber sido hoy, escrito hoy. Exacto. Sí, sí. Entonces, de eso trata el libro y además, como tú decías, al final viene un capítulo con entrevistas con especialistas sobre el daño que ha hecho la mentira presidencial en el país. Entrevisto a José Woldenberg, a Jesús Silva Herzog Márquez y Paco Martín Moreno. Después, la destrucción del Estado de Derecho con el ministro José Ramón Cosío, con Ignacio Morales Lechuga, el militarismo, Raimundo Riva Palacio, y la destrucción del sector salud, la destrucción de los apoyos sociales, cómo ha sido una gran mentira que esto gobierna para los pobres. No, ha gobernado para los ricos, lo dice Gonzalo Hernández Licona, que fue el fundador del Coneval, y así una serie de personalidades de primer nivel que documentan la destrucción que ha provocado López Obrador en la presidencia. Pero todavía falta mucho, ¿eh? Este año y fracción que tenemos por delante, cuidado. Es el huevo de la serpiente. Se podía observar que ese embrión estaba ahí, sí, y que se iba a convertir en lo que es y ha sido a lo largo de su vida política López Obrador. ¿Cómo ves el futuro? Ha intentado cambiar por la buena o por la mala las leyes electorales. Esperemos que la Corte haga su trabajo y que este llamado Plan B no transite para entrar en vigor. Ya está en vigor, pero para ser vigente en la próxima elección presidencial. Pero tú dices, no hay razones para esperar que López Obrador respete los resultados en 2024. Está tratando de imponer consejeros, a modo, está tratando de modificar, no por la vía constitucional porque no pudo, pero sí por la vía legal, las diversas disposiciones electorales. ¿Qué esperas que ocurra en el 24? La legalidad de las elecciones estará sujeta a su versión de la legitimidad. O sea, él va a considerar si es legítima o no es legítima la elección.
Es decir, si gana su candidata o candidato, será una elección legal o legítima, pero no va a entregar la banda presidencial a quien considera un traidor a la patria, es decir, a quien no sea leal a él. Y eso incluye todavía a quienes militan en Morena. Desde un comienzo del gobierno, su proyecto fue instaurar la dictadura. Y creo que cuando miremos hacia atrás, Guillermo, habrá que valorar el trabajo de mucha gente, de muchas instituciones, de los legisladores que tanto deturpamos, no, han frenado mucho, de la sociedad civil, de los colegas periodistas que son de nuestra generación, que no se doblaron y que han estado sacando y publicando, no obstante, que arriesgan su empleo y su reputación porque calumnia y difama como respira, de dueños de medios de comunicación que no han cerrado sus espacios a la crítica, no obstante que hay una amenaza permanente, como nunca antes, en hostilizar a los medios de comunicación y a sus propietarios. Ha llegado al extremo de exhibir en Palacio Nacional los rostros de sus críticos como si fueran delincuentes. Solo faltaba poner "se busca". No era necesario, ya se sabe que son los odiados por él. Y encontraremos también a gente de Morena que ha frenado la dictadura. En enero de 2020, apenas un año en el gobierno, un año y un mes, manda un paquete de reformas constitucionales a la Junta de Coordinación Política del Senado, 14 reformas, donde se coartan todas las libertades. Y no fue una persona, un ujier a llevar eso, lo llevó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y lo llevó el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, y si no me equivoco, también el asesor jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra. Los tres llevaron. Y eso consistía en, se acaba la libertad de expresión. ¿Por qué? Lo dice ahí con toda claridad. Dice, la reforma quiere crear un código penal federal. Dice, se paga con cárcel de 6 meses a 6 años el delito de imputación que hace a otro de un hecho cierto o falso. Mientras se desarrolla el juicio, el imputado quedará preso. Es decir, si a ti te reclama cualquier persona que haya salido en el noticiero ahora en la noche, vas a la cárcel mientras se resuelve en tu favor o no. Jueces que serían a la vez investigadores y juzgadores. Es decir, yo te investigo y yo te juzgo. Todo eso es un paquete de 14 reformas constitucionales. ¿Y sabes quiénes lo frenaron? Senadores de oposición, que eran minoría, y el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal. Sí. Creo que con el tiempo habrá que darle crédito a Monreal dentro de todos los defectos y todo lo que querramos decir, pero hasta ahí, inclusive dentro de Morena, hubo frenos, valladares a la dictadura. Bueno, aquí tiene usted El Destructor de Pablo Iriart. Se va a presentar mañana en el Centro Cultural San Ángel a las 7 de la noche, con presentadores de muy alta calidad, colegas nuestros muy apreciados. Y aquí está este testimonio de Pablo Iriart para que usted lo lea, lo revise y entienda un poco mejor de qué personaje estamos hablando que encabeza la presidencia de la República en nuestro país. Muchas gracias, Guillermo. Gracias por venir, Pablo. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Estaremos pendientes de la presentación y, desde luego, es una lectura muy recomendable para entender el momento político que estamos viviendo. Gracias por tu generosidad del espacio y una alegría volver a estar sentado contigo en un estudio. Un gusto.